mi nombre es Lorena Yadira León Huanca, estudiante del Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús en Chiclayo. En esta oportunidad voy a exponer la obra Ave sin nido de la escritora Clorinda Mato de Turner, ¿sí? Una obra que está dividida en dos partes, cada parte constituida por 18 capítulos, ¿no? Una obra interesante, una trama tal vez que en el proceso un poco trágica, luego que te da calma, ¿no? Pero al final encuentras algo inesperado, ¿no? Y lo vamos a ir viendo en el transcurso de la exposición, ¿sí? Para recalcar, ¿no? Que esta escritora Clorinda nació en nuestro Perú, ¿no? Es una escritora peruana nacida en Cusco en el año 1852, ¿no? Después de toda la trayectoria que ella hizo, ¿no? Después de haber tenido muchas conferencias en diversos países, llegó a padecer, ¿no? Una congestión pulmonar que lo llevó a la muerte, ¿no? En el país de Buenos Aires en el año 1909, ¿no? Un poco ahí de la biografía de la autora de esta obra. La obra empieza describiendo el pueblito de Quillac, ¿no? De allá de Cusco, donde nos habla sobre el lugar Manzanares, que era la propiedad del obispo Pedro de Miranda y Claro, ¿no? Que resalta no ser una persona santa, dice, ¿no? A pesar de que era obispo, no era una persona santa. ¿Por qué? No lo sabemos. Más adelante lo vamos a ir descubriendo, ¿no? Luego, en el transcurso de los capítulos, nos relata, ¿no? Un personaje aquí nuevo, empieza la historia hablándonos de Marcela, quien va en busca de Lucía, ¿no? Desesperadamente, debido a que su esposo Juan Yupanqui tenía una deuda que no tenía ni siquiera una parte del dinero para poder cancelar, ¿no? Así que Marcela, que es esposa de Juan Yupanqui, lo voy repitiendo dos veces para recordarlo, ¿no? Va en busca de Lucía para que le pueda ayudar, ¿no? Y le dice, señora, te ruego en nombre de la Virgen de que tú me puedas ayudar en este problema, ¿no? Mi marido, a causa de la desesperación, ha dicho de que primero me va a aventar a mí al río antes de que su cuerpo se vaya, ¿no? Entonces, Juan Yupanqui no quería ir preso, ¿no? Quería pagar la multa, pero no tenía plata. Entonces, Marcela veía los modos posibles para que haya una solución a ese problema, ¿no? Así que Lucía, conmovida por la desesperación, por la angustia de esta mujer, le invita a pasar a su casa, ¿no? Y Marcela empieza a tranquilizarse y a contarle detalle a detalle, ¿no? Los acontecimientos de su problema. Así que Lucía se compromete a poder hablar con el obispo y hablar con el gobernador para encontrar una solución. Lucía y Fernando son esposos que fueron a vivir a Quillac, ¿sí? A una mansión, se le podría decir, llamada Casablanca, ¿no? Donde allí ellos implantaron una oficina para el beneficio de los minerales de la plata que ellos explotaban, ¿no? Entonces, en ese momento, Lucía se encontraba sola, no estaba con su esposo, ya que su esposo estaba en otro lugar trabajando. Pero pasa de que, bueno, Lucía se atreve a ir y buscar al cura, buscar al gobernador, pero ninguno de ellos les da una solución, ¿no? Lucía pensaba de que el cura, porque era un ser religioso que representaba, ¿no? Ahí a las personas más consagradas a Dios, pero este cura mostraba todo lo contrario. No vale recalcar que aquí no estamos hablando del cura que les mencioné al inicio, sino que este es otro cura llamado Pascual, ¿no? Quien da unas refutaciones de que nadie vive sin renta, ¿no? Y el gobernador ahí añade sus argumentos apoyando al cura, ¿no? Entonces, Lucía, al ver que ninguno da su brazo a torcer, decide retirarse, ¿no? Pero les hace una invitación para que hable con ellos por segunda vez, pero en su casa, ¿no? Así que Lucía, al día siguiente, prepara todos los materiales necesarios, su casa, ¿no? Sus muebles y todo, pero también un poco angustiada, con incertidumbre, porque no sabe si esta vez sus argumentos ayudarían para que puedan darle una solución a Marcela y a su esposo Juan Yupanqui, ¿no? Así que llegó el momento, tocaron la puerta, entraron, ¿no? Y pues ahí nos describen en la obra que el cura llegó con unas fachas terribles, ¿no? Como quien no muestra el cargo que él tiene, ¿no? Y también llegó el gobernador llamado Sebastián, ¿no? Quien se casó con Petronila Hinojosa, ¿no? Quien debido al cargo que tenía su padre, ¿no? Por eso su esposo fue denominado el gobernador ahí en Quillac. Entonces, sucede de que a pesar de todos sus argumentos dados, igual no hubo ninguna solución, ninguna respuesta, siguieron con la misma idea, así que se retiraron, ¿no? Entonces Lucía triste va al comedor que siempre va y recibe una carta que es de su esposo dándole a conocer de que necesita, ¿no? Un caballo para que pueda trasladarse, ya que ha habido unos pequeños derrumbes y eso impide de que pueda seguir trabajando, ¿no? En la minera. Así que Lucía
se le ocurre una gran idea de poder contarle a su esposo y juntos idear un plan. Así que Lucía esperó la llegada de su esposo. Después de que el cura y el gobernador salieran de casa de Lucía, empezaron a tener una conversación, ¿no? Donde ambos concordaban en que por nada del mundo iban a cambiar de opinión hasta que Juan Yupanqui pagara su multa. Así de que empezaron, ¿no? a fomentar esta idea de que tenían que votar a esta familia de ese pueblito, ¿no? Para que esto deje de avanzar y no tengan problemas, ¿no? Así que los querían desaparecer. Y pues pasa de que siguieron caminando y fueron hasta la casa del gobernador, ¿no? Donde él se establece para trabajar y empiezan a tomar unos traguitos por ahí, ¿no? Entre copa y copa y conversación, dice que empiezan a añadirse más amigos, más compañeros, conocidos de ellos, ¿no? Y cuando los tragos se les suben a la cabeza, sobre todo a Sebastián, empieza por ahí a balbucear algunas palabras que comprometen al cura y hace que pueda declarar ante todos los presentes que estaban en ese momento el problema que estaba sucediendo, ¿no? Y aquí viene un personaje más que es Sebastián, ¿no? No, perdón, Estefano, donde él da su opinión y dice que tampoco está de acuerdo, que no está de acuerdo con lo que quiere hacer Lucy, ¿no? Así que todos dan su opinión y todos concuerdan en que por nada del mundo se debe dejar pasar esto, ¿no? Así que eh, hasta eso ya había llegado el esposo de Lucía, y pues Lucía ya había hablado con su esposo sobre el tema de que estaba sucediendo, ¿no? Y como que ambos tratan de ver una salida, ¿no? Y aquí entra otra parte de la historia donde toman como rehén a la hija de Juan Yupanqui, ¿no? Esta niña se llama Rosalía y era la menor. Juan Yupanqui solo tenía dos hijas y la menor se llamaba Rosalía, ¿no? A ella la habían tomado como rehén debido a que Juan no pagaba todavía su deuda. Así que Fernando fue ante el cura y el gobernador para ofrecerse como garante para que puedan devolverle la hija a Juan Yupanqui, ¿no? Y pues gracias a que Fernando se ofreció como garante, pudieron devolverle, ¿no? La hija a Juan, ¿no? Que no le iban a hacer nada, solamente que querían como que asustar a Juan para que se sienta un poco presionado para poder pagar su deuda. Así es. Marcela y su hija Margarita van a ver al cura para poder cancelar una deuda de 40 pesos. ¿De qué? De la cosecha de papas para que pueda quedar libre, ¿no? Entonces, cuando ellas llegan al párroco, dice que el párroco se queda sorprendido por la belleza de Margarita, ¿no? Ella es una niña de 14 años, ¿no? Entonces el cura le empieza a decir, ¿no? Oye, Marcela, ¿qué te parece si Margarita, ya que tiene la edad de servir, pues que se quede aquí en la iglesia, ¿no? Como, como servicio para la iglesia. Entonces Marcela le dice, no, por el momento aún no, pero más adelante sí lo haré, ¿no? Entonces Marcela a lo que fue, ¿no? A cancelar. Y el párroco al ver el dinero dice que le pregunta, oye, pero ¿y tú de dónde sacaste ese dinero, no? Porque supuestamente ellos no tienen para pagar la deuda que tiene Juan Yupanqui. Así que, perdón, Marcela se cierra y dice que es de ella, que se lo ganó con su esfuerzo y toda esa cosa, ¿no? Para poder salir rápido de ahí, pero el cura no se convence, así que insiste constantemente hasta que Marcela termina declarando que Lucía fue quien le hizo un préstamo, ¿no? Pero más que un préstamo, fue la calidad de Lucía para un poco apaciguar la desesperación que estaba pasando esta familia, ¿no? Entonces dice que el cura un poco que se embraveció porque nuevamente volvió a escuchar el nombre de Lucía, ¿no? Quien estaba muy comprometida ya con esta familia. Y bueno, pues después de ello, Marcela y Margarita salen del lugar de donde estaba el cura y pues van a la casa de Lucía, ¿no? Donde también se encuentra Fernando con Juan Yupanqui y su hija, ya que recordemos, habían soltado a su hija, ¿no? Ya que la habían tenido como rehén, donde esta familia tan agradecida empieza, ¿no? A darle abrazos y a dar besos a esta familia por agradecimiento, ¿no? Así que Lucía le dice, pero Marcela, cuéntanos, ¿cómo es? ¿Qué pasó contigo, no? Y Marcela empieza a relatar la conversación que tuvo con el cura. Y ahí Lucía un poco que se molestó porque decía de que el cura no tenía por nada del mundo que insistir a Marcela para que le cuente de dónde sacó el dinero. A él solo le bastaba con recibirlo y ya está, ¿no? Por ahí un poco que se molestó Lucía por lo que había declarado Marcela, pero
luego fue pasando, ¿no? Además, le contó que el cura quería que su hija Margarita pueda quedarse ahí como una persona al servicio de la iglesia, pero ahí entró a tallar don Fernando y dijo, no, 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 ella tiene que estudiar y tiene que ser algo en la vida. Así que desde ahora Margarita será nuestra ahijada, ¿no? Y ellos iban a ser sus padrinos porque querían ofrecerles estudios, ¿no? Tanto para Margarita como para Rosalía, ¿no? Y se imaginan la felicidad de esta familia, era inmensa. Los esposos habían acordado en ir a visitar a Petronila, ya que también era una conocida de ellos. Así que al día siguiente, ¿no? Ellos van a casa de Petronila, donde también se encontraban con el hecho de que después de 7 años había vuelto el hijo de Petronila, que se llama Manuel. ¿Sí? El hijo de Petronila se llama Manuel y pues ella estaba muy contenta, muy feliz, ¿no? Porque había esperado tanto su llegada. Así que juntos empiezan a dialogar, ¿no? Y Lucía le pregunta, pues, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Y le contesta, pues yo tengo 20 años, ¿no? Y el esposo, o perdón, vamos a llamar Fernando, ¿no? Le pregunta, ¿y estás estudiando algo? ¿Te estás preparando? Y Manuel le dice, sí, yo estoy cursando mi segundo año de Derecho. Así que Fernando le dio ánimos y le dijo que siguiera así, que avanzara y que poco a poco siga aprendiendo y así pueda llegar a ser un gran abogado, ¿no? Pero mientras estos charlaban, pasó que hubo como un tiroteo, ¿no? Donde todos se desesperaron y pensaban de que era ese tiroteo dirigido para ellos, ¿no? Así que como que un poco quisieron esconderse, pero por ahí empezaban a mirar para darse cuenta en dónde era, pero como vieron que las cosas se fueron calmando, ¿no? Manuel junto con Fernando pudieron acompañar y un poco así a cuidar a Lucía hasta que puedan llegar a su casa, ¿no? Y como vieron que todo estaba calmado, cada uno se regresó a su casa y los esposos fueron a descansar. Una familia estaba feliz, ¿verdad? Y esta es la familia de Juan Yupanqui. Ellos estaban idealizando, ¿no? ¿Cómo sería la vida de sus hijas en casa de Lucía y de Fernando? Decían, pues, va a tener toda a su disposición, todo al alcance de sus manos y no van a sufrir más por nada. Entonces, esto duraría muy poquísimo tiempo, ya que en el capítulo 12 nos relatan de que empezó un tiroteo y estaba esta vez dirigido a la casa de Fernando y de Lucía. Ellos, al ver todo ese tumulto que estaba fuera en la portada de su casa, empezaron, más que todo Lucía, empezó a tener miedo porque quería ver una salida, pero su esposo no ayudaba, ¿no? Porque pensaba solamente en salir y enfrentar a todos los que estaban afuera, pero si esto hacía, iba a morir de hecho. Así que Lucía le dijo, esposo, tranquilo, ven conmigo, busquemos una salida, vayámonos de aquí donde no nos puedan, donde no nos puedan ver. Entonces ellos salieron, ¿no? En busca de un escondite y pues fueron y se escondieron atrás de una pared de alguna parte de su casa donde, gracias a Dios, dice, ¿no? Hubieron algunos pequeños huequitos donde ellos pudieron visualizar quiénes fueron los malhechores que entraron a su casa, ¿no? Vieron quiénes fueron los que murieron, quiénes fueron las personas que entraron a ayudar, como también los chismosos por ahí, ¿no? Así que ellos tenían toda esa información a la mano, ya que ellos habían sido testigos de todos los hechos que habían ocurrido en esa noche. Pues eh, esta parte es triste, ya que Juan Yupanqui, al enterarse de que hay un tiroteo en la casa de las personas que más lo ayudaron y que gracias a ellos empezó a creer nuevamente en Dios. ¿Y en Dios por qué? Porque empezó a creer en que hay personas humanas, ¿no? Que podían ayudar a las personas necesitadas y que no eran ajenos a la necesidad de los que padecían algo, ¿no? Así que Juan, al enterarse de que hay un tiroteo, un enfrentamiento ahí en la casa de Fernando, no lo pensó y fue corriendo para encontrarlos y de repente ayudarlos a escapar, ¿no? Pero lastimosamente en todo ese tiroteo que hubo, le cayó una bala a Juan Yupanqui que traspasó, dice, su pulmón, ¿no? De igual manera, también dice que Marcela corrió atrás de Juan y también fue herida de una bala que le pasó por el hombro, ¿no? Así que eh, entra a tallar aquí también Manuel, quien agarró pues también confianza y amistad con esta familia, así que no era ajeno a eso, así que fue también a la casa de estos señores, ¿no? Y pues atrás de Manuel iba la madre, quien estaba también angustiada porque de repente iba a pasarle algo a su hijo, ¿no? Y estaba muy temerosa porque era su único hijo y tenía miedo de perderlo. Así que Petronila fue con su linterna y con su lámpara para poder alumbrar
en esa oscuridad, ¿no? Y pues sirvió de mucho, ya que Manuel dijo, pues vamos a identificar aquí a las personas heridas, y el único que falleció fue Juan Yupanqui, pues no pudo sobrevivir debido al impacto de bala que tuvo, y Marcela fue llevada de emergencia al hospital para que pueda ser curada, ¿no? Pero sin embargo, no fue así, no le pudieron quitar la bala incrustada que tenía, y poco a poco esto iba empeorando. Así que Marcela sufría mucho por la pérdida de su esposo Juan Yupanqui, ¿no? Después de todo, Fernando se encargó del entierro de Juan Yupanqui. Sus hijas también estaban muy tristes, muy devastadas por todo ello. Lucía esperaba la pronta recuperación de Marcela. Hasta eso iban pasando solo un par de días, donde en una noche Lucía conversa con su esposo y le dice, pues lo injusto que es la vida, ¿no? Cómo las personas que no tienen una economía estable no sufren como esta familia. Así que mientras ellos dialogaban, Margarita viene dando gritos y le dice, madrina, madrina, mi mamá te llama. Así que Lucía, sin más, fue al cuarto donde se encontraba Marcela y pues ya Marcela devastada, triste por la muerte de su esposo, adolorida por esa bala incrustada que aún tenían ya que no le llegaron a sacar y pues todo eso estaba haciendo una infección, ¿no? Así que eh, Lucía, perdón, Marcela pide que se encuentren solas, solo Lucía y Marcela, ¿no? Y pues las hijas se van. Y aquí Marcela, como quien ya despidiéndose, encarga a sus hijas y les dice que las cuide. Pero eso no es todo, porque aquí Marcela suelta una bomba, ¿no? Suelta una bomba que la obra no nos relata ahí, sino que nos lo cuenta en la segunda parte. Así que Lucía quedó sorprendida por este secreto que le había contado, ¿no? Así que prometió guardarlo, prometió no decir nada y guardar silencio, ya que era el último pedido que tenía Marcela. Y así fue. A los pocos minutos, Marcela dio su último respiro y dejó de existir en este mundo. Parte 2 de la obra nos relata de que Fernando va al juzgado a dar todo su descargo sobre lo que había sucedido en casa. Así que después de haber declarado, Fernando regresa a su casa y se encuentra con Manuel, donde ellos empiezan a tener un diálogo y Fernando le cuenta a Manuel de que están viendo la posibilidad de llevar tanto a Margarita como a su hermana a Lima para que ellas puedan tener un futuro mucho mejor. Así que allí como que Manuel empieza un poco a descubrir esa atracción que está sintiendo por Margarita, ¿no? Aunque no lo quiere dar a notar mucho, ya que ella es una menor de edad. Recordemos que tiene 14 años y pues él tiene 20, ¿no? Entonces vemos ahí los años de diferencia, donde él se propone primero terminar su carrera de abogacía para luego pedir la mano de Margarita, pero vemos ahí cómo Manuel se hace toda una película, toda una historia, todo un mundo con Margarita. Y pues eh, pasó, pasó, y entonces aquí entra un personaje nuevo que se llama Benítez, ¿no? Otra persona que tenía la función de ser el campanero ahí en la iglesia, quien a través del juez manda a que puedan tomarlo como prisionero, ¿no? Entonces aquí su esposa, llamada Martina, también pasa por un suceso similar a lo que pasó Marcela con Juan Yupanqui. Así que también va en busca de Lucía, va en busca de Lucía para que le pueda dar una salida, ¿no? Para que puedan juntas buscar una solución para que su esposo no quede mucho tiempo en la cárcel, ¿no? Más Benítez le dice a su esposa que se tranquilice, que se calme, porque pronto pasará. Y sin más que decir, ahí nada más entra un personaje nuevo que se llama Teodora. ¿Qué pasa con Teodora? Ella es una señorita, ¿no? Y está esperando el regreso de su prometido. Eh, pero sucede de que ellos se encuentran como que en casa haciendo tipo un compartir o algo por el estilo, ¿no? Donde van personas, no cualquier tipo de personas, sino van militares, van tenientes, capitanes, ¿no? Y empiezan ellos a tener una conversación. Y por ahí de casualidad que pasó Teodora por ahí, escuchó las intenciones que ellos tenían con Teodora, ¿no? Ya que era una jovencita muy atrayente también, así que querían robársela.
lo que Teodora, por nada del mundo, se queda callada y va en busca de su padre a contarle lo que había escuchado. Así que Gaspar, su padre, empieza a pensar qué pueden hacer, ¿no? Para que no suceda esto, ya que la querían llevar sin decir nada. Pues se le ocurrió y se acordó de su comadre Petronila y decidió llevarla hasta Quillac, ¿no? Hasta Quillac. Pero si iban juntos, iban a levantar sospechas, ya que iban a dejar la casa sola. Y pues si se enteraban, tanto el subprefecto como todos los acompañantes de él, iban a buscar a Gaspar y lo iban a matar. Así que su hija le dijo, ¿sabes qué, papá? Tú regrésate, estás cerca de la casa y yo puedo continuar normal con el acompañante que me estás enviando, ¿no? Ya que el acompañante era alguien conocido por la familia y era de confianza. Así que el padre aceptó y dijo, está bien, tienes la razón. Así que fue y regresó a casa, ¿no? Pero hasta entonces las personas que quedaron en casa de Gaspar ya se habían dado cuenta de que no estaba ni Gaspar ni estaba Teodora. Así que empezaron la búsqueda de estas personas y gracias, gracias a Dios, que en el camino encontraron a Gaspar, ¿no? Y le dijeron, pues, ¿dónde está tu hija? No la encontramos en casa, ¿qué pasó con ella? Y para despistarlos un poco, Gaspar le dice, pero mi hija está en casa. Yo salí a caballo a poder ver porque tenía una reunión por ahí con la ronda y entonces imagino que mi hija debe estar ahí en casa, en su cuarto. Pero en realidad no era así, ¿no? Estaban haciendo tiempo hasta que Teodora pueda llegar al pueblito de Quillak. Entonces, el subprefecto, que estaba esperando en casa de Gaspar, recibió una carta que decía algo que lo iba a perjudicar. No está literal escrito lo que decía en esa carta, pero dice que llamó mucho la atención del subprefecto. Imagino que fue algo donde él estaba siendo acusado de algo o donde estaba comprometido en algo, ¿no? Así que dice que no lo pensó más, no lo dudó y salió de esa casa. Salió de esa casa. Entonces Teodora llegó a la casa de la comadre de Gaspar y pues empezó a relatarle todo lo que estaba pasando, ¿no? Y pues ellos quedaron sorprendidos porque era una de las pocas mujeres que haría eso por su prometido, ¿no? Ya que ella quería reservarse y guardarse hasta que su prometido venga por ella. Ese lapso de tiempo, Manuel va en busca de Fernando, ¿no? Para poder conversar, me supongo, sobre los temas ahí que tenían, sobre Benítez, ¿no? Ya que era un nuevo caso que ellos estaban haciendo cargo para poder dar una solución. Y, o casualidad, se encuentra Manuel con Margarita, ya que ella le da el pase para que pueda ingresar a casa. Y no, en ese entonces se sientan y Manuel le declara su amor a Margarita, ¿no? Y le dice, Margarita, estoy enamorado de ti, ¿no? Yo haría esto y voy a hacer esto y esto por ti, así como ya se los había contado anteriormente, que él quería primero terminar su carrera de derecho para poder tener una familia y todo eso, ¿no? Todo eso le contó a Margarita, pero esto era algo nuevo para ella, así que se sintió nerviosa, se sintió un poco intimidada porque no sabía qué responderle, no sabía qué decirle ante las palabras hermosas y las propuestas que Manuel estaba haciendo. Así que después de haber escuchado todo lo que Manuel tenía que decirle, fue corriendo y llamó a su padrino Fernando para que queden ellos ahí en la sala conversando. Martina, esposa del campanero Benítez, que fue encarcelado, va a visitar a su esposo, ¿no? Y pues le dice de que fue a buscar a Lucía para que la pueda ayudar en ese caso. Y pues Benítez dice, no, pero ¿qué van a hacer ellos? No creo que nos ayuden, no creo que tomen en cuenta mi caso y me ayuden a salir de la prisión. Más Martina le dice que no se preocupara porque Lucía y su esposo están encontrando una solución para que él pueda ser liberado. Entonces ahí Benítez empezó a tener un poquito de calma porque tenía la esperanza de que ellos iban a hacer algo por él. Así que pasando algunos días, después de todos los papeleos ahí, de los movimientos, de las visitas que hizo tanto Manuel como Fernando, no encontraban una solución, ¿no? Y esto de verdad que me hace acordar a lo de Juan Yupanqui. Así que, como ellos, me refiero a la familia de Fernando, ya habían tomado la decisión de viajar a Lima para poder ahí constituir un nuevo hogar, ¿no? Con las hijas adoptivas
y su esposa Lucía dijo, ¿no? Lo último que voy a hacer es invitar a todos los que están comprometidos con este caso, que son conocidos nuestros, para ponerlos a favor mío y juntos podamos quedar en que puedan darle libertad a Benítez. Así que eh, se hicieron las cartas, ¿no? Eh, se realizó toda la planificación para el compartir que lo hizo Lucía y llegó el momento, ¿no? Ahí empezaron todos a compartir, donde Fernando dio, ¿no? Su diálogo sobre cómo se sentía y qué es lo que quería, qué es lo que iba a pasar. Y pues no todos salieron contentos porque sabían, o mejor dicho, entendieron la intención con la que Fernando había hecho este compartir. Algunos decían, hoy mejor que ya se vaya, ¿no? No sé cuánto tiempo espera para que pueda irse de ese lugar. Y pues así sucedió, eso fue lo último que hizo Fernando a favor de Benítez y se quedó a cargo de ese caso Manuel, ya que Fernando iba a emprender el viaje a Lima con toda su familia. Fue un recorrido grande, tuvieron que cabalgar 5 días para llegar a la estación del tren y llegar a Lima, pues, ¿no? Entonces, sucede que Manuel quedó un poco triste porque sabía de que iban a ir en desventaja, ya que Fernando y su familia iban a viajar más adelante que él, ya que él se había quedado a cargo del caso de Benítez, como el caso también de su padre Sebastián, ya que había sido culpado también. Así que eh, Manuel trató de hacer todo lo posible para que haya una solución. Y se hizo un papeleo donde quería poner como garante, no tanto a Sebastián, que en realidad, bueno, lo diré más adelante, que él iba a ser el garante de Sebastián y pues Benítez no había de quién, ¿no? Entonces él estaba en esa búsqueda de ver una salida, una solución para que todo eso ya pueda darse trámite de una vez y pueda ir atrás de la familia de Fernando, porque él, como sea, quería estar cerca de Margarita. Y pues, bueno, aquí ya vamos a la parte donde Fernando y su familia ya llegaron a la estación de tren, donde juntos subieron, ¿no? Y pasaron horas de horas, eh, donde Lucía dice de que pues ya han pasado muchas horas de que están viajando en ese tren y como que están un poco cansaditos, ¿no? Como que quisieran ya llegar a Lima. Pero en ese proceso del viaje, en el carril, dice que a lo lejos el conductor ve que hay un montón de vacas ahí en el riel y empieza a tener un conflicto porque no sabe cómo poder parar el tren, ya que el tren no puede parar, ¿no? Pues la única salida era que el tren pase por encima de esas vaquitas, así que no pudo detener el tren. El tren continuó y terminó matando a todas las vaquitas porque las aplastó. Y la primera parte del tren dice que salió volando y cayó donde un río que era algo así como tipo una playita, ¿no? Y pues esperaron ahí hasta un momento donde puedan venir los servicios para que puedan dar una solución a lo que había sucedido en ese momento. Lucía se encontraba muy desesperada porque tenía temor de que pueda pasar algo peor, pero el capitán del tren que estaba ahí manejando, el conductor, les dijo que se calmaran, que pronto iba a pasar, ya iban a solucionar ese problema con el tren y pronto seguirían su camino hacia Lima. Hasta ese entonces, Fernando alquila un cuarto, ¿no? Un hospedaje, donde iban a descansar hasta que el tren nuevamente vuelva a funcionar. Hasta ese entonces, Manuel ya había hecho todos los papeleos, así, agilito, agilito, había hecho todos los papeleos para que en Juan pueda ir y encontrarse o dar el encuentro donde se encontraban descansando esta familia. Y así fue. Emprendió su viaje Manuel, y los alcanzó, ¿no? Donde por segunda vez Manuel le declara su amor a Margarita. Esta vez tan emocionado, tan feliz, que no lo pudo sostener, no lo pudo callar, no lo pudo guardar y se lo declaró en frente de Fernando y Lucía. Fernando, conmovido por este hecho y un poco sorprendido también, eh, se quedó sin palabras, al igual que al igual que Lucía. Y pues llega aquí el punto más esperado, donde se centra básicamente el final de la historia, donde
donde Fernando le dice, ¿no? Que tal vez no podría ser posible porque hay una barrera como Sebastián, que es su padre, estuvo entrometido en los asuntos de la muerte del padre de Margarita, entonces puede que por ahí hayan unos choques y unos malos entendidos entre ellos, ¿no? Y no puedan ser, en pocas palabras, no pueden ser felices, ¿no? Entonces Manuel le dice, pero por eso no se preocupe, don Fernando. Sebastián no es mi padre. Él solo me dio su apellido y doy gracias por eso, porque aún sabiendo que su madre estaba embarazada, él decidió casarse con ella y darme su apellido. Así que por eso ni se preocupe porque no es mi padre biológico. Entonces, esto también fue sorpresa para ellos. Así que eh, no querían quedarse solo con esa información, así que Manuel siguió contándoles, ¿no? Claro que bueno, yo creo que no les quería contar en realidad quién era su padre, pero dada la situación, lo tuvo que decir, ¿no? Y les dijo, mi padre biológico es el obispo Pedro de Miranda. Y esto fue un choque para Lucía, porque aquí se llega a saber el secreto de Marcela. Se llega a saber el secreto de Marcela. ¿Y qué es lo que Marcela había declarado? Lo vamos a saber aquí dentro de un poquito. Entonces, Lucía queda así pasmada al enterarse de que su padre es el obispo Pedro de Miranda. Y pues esto, el secreto de Marcela, no solo lo sabía Lucía, sino que también ya se lo había contado a Fernando. Y los dos, la verdad, quedaron pasmados, dice la historia, ya que ellos sabían de que Margarita no era hija del indio Juan Yupanqui, sino que también era hija del obispo Pedro de Miranda. Entonces, eh, por un momento guardaron silencio y buscaban las palabras más adecuadas para podérselos decir, ya que ellos estaban enamorados y no sabían cómo poder decírselos para que sea algo en lo que no les pueda atacar mucho, ¿no? Así que le dijo Fernando, ¿no? Es lamentable este suceso, hay tantas injusticias que hay en este mundo. Pobrecitas aves sin nido, les dijo, ¿no? Aquí entra a recalcar el título de la obra, Aves sin nido, y les dice, ¿no? Ustedes no pueden estar juntos, porque el padre biológico de Margarita también es el obispo Pedro de Miranda, ¿no? Y entonces ellos se miraron y dijeron, mi hermano. Y Manuel dijo, mi hermana. Entonces hubo un juego ahí, choque también de emociones, en las cuales se encontraron ambos decepcionados por esta noticia inesperada, ¿no? Estos esposos solamente estaban dispuestos a consolarlos porque ellos no tenían en realidad la culpa de este acontecimiento, ¿no? Y vale ahí recalcar lo que dije al inicio, ¿no? Ya que se dijo de que el padre, perdón, el obispo Pedro de Miranda y Claro no era una persona santa, ¿no? Y por esto es. Así que esto ha sido todo el relato de la obra Ave sin Nido.